Busquemos Isaías, capítulo 32, versículo número del 15 al 20. Son pocos versículos, así que vamos a leerlos en el nombre de nuestro Señor. Cuando lo encuentre me regala un amén. Isaías, Jeremías, parte de los profetas antiguos testamentarios, de los profetas, ¿verdad?, que son considerados los que más se escribieron, comúnmente denominados profetas mayores. Isaías capítulo 32, versículo del 15 al 20, dice así la palabra del Señor: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Dejamos ahí el texto y hacemos una oración para que Dios nos bendiga. Gracias, Dios Todopoderoso, porque le plació en este día regalarnos el don de la vida. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, levantarnos y hacer nuestros quehaceres. Gracias, oh buen Dios, porque has derramado también de la lluvia que ha regado la tierra, y tus hijos, los árboles, las plantas, los animales, los seres humanos, todos, Señor, somos alcanzados por tu bendición. Gracias por esa agua, Señor. Gracias, Señor, por ese vital líquido que nos ayuda a vivir. Así es que, Dios mío, reciba como hijos suyos que son, como las aves que cantan, Señor, glorias a tu nombre. Así también nosotros podamos rendirnos, mi Señor, en esa grandiosidad suya, en regalarnos la vida. Gracias por todo. Gracias, mi Señor, porque no podemos hacer más que darte las gracias. Bendito seas, quédese con nosotros y proteja a los que vienen de camino. Bendíganos a todos los que estamos este día reunidos. En su nombre oramos. Amén y amén. La justicia y Jesús. Vemos una imagen ahí, ¿verdad?, en la pantalla que está frente a nosotros, y encontramos la famosa estatua de la libertad. Esta estatua de la libertad fue donada, ¿verdad?, por un francés, con el fin de declarar en su momento oportuno aquellas victorias que el pueblo, ¿verdad?, que se había trasladado de Europa hacia los Estados Unidos de Norteamérica actual, estos que lucharon en contra, ¿verdad?, de la esclavitud. Entonces, en agradecimiento a esa libertad que se dio, entonces edifican una obra de arte muy espléndida, que para muchos también tiene que ver con la libertad de iluminando al mundo. Es una mujer que está, ¿verdad?, vestida con una vestimenta tradicional, si no me equivoco, griega, con su mano levantada y una antorcha, ¿verdad?, en lo alto,
simbolizando la luz, la libertad. Y encontramos entonces ese símbolo de amistad entre aquellas naciones. La justicia también tiene que ver con este simbolismo de la libertad. ¿Pero por qué la libertad? Porque hay esclavitud. Cuando hablamos de libertad es porque hay una contraparte. Cuando hablamos, hermanos y hermanas, acerca de Dios, es que hay un mundo, ¿verdad?, que le rodea. En ese sentido hablaremos, ¿verdad?, en esta buena hora acerca de la justicia y Dios. ¿Y qué mejor relato vamos a encontrar nosotros, o narrativas o textos bíblicos de la antigüedad que nos hablan acerca de esa justicia de Dios? Pero la justicia de Dios tenemos que contemplarla desde sus hechos, desde las hazañas, desde el comportamiento de Dios, desde aquel momento en que Dios actúa y hace una obra redentora donde saca, ¿verdad?, aquel que se está ahogando, saca del lodo cenagoso, de las arenas movedizas, a aquellos, ¿verdad?, que están prácticamente ya en las últimas. Dios y su justicia. Entonces nosotros como creyentes no racionalizamos tan profundamente o filosóficamente la cuestión de la justicia como muchos han pretendido en la historia, ¿verdad?, de las ideas establecer en cuanto a la justicia, y le ponen un montón de menjurjes. La justicia en el concepto bíblico tiene que ver con una acción, y Dios está allí en medio de esa acción. A cualquiera le gustaría ver a Dios bajar del cielo y verle actuando. A todos nos gustaría ver a Dios, ¿verdad?, obrando de esa manera. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento nos refiere a Dios actuando a través del ser humano. Dios actuando a través, ¿verdad?, de la liberación que el ser humano busca, y por tanto en esa acción de liberación encontramos entonces a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada que el hombre o la mujer sufra. El hombre o la mujer que sufre, teniendo la oportunidad de liberarse, eso, y no lo hace, eso no le agrada a Dios. El ser humano entonces, cuando es consciente de que el dolor, la injusticia está, ¿verdad?, allí amenazándole, entonces cuando el hombre descubre eso, que el dolor, ¿verdad?, es producto de una injusticia, y se volca en contra de ello, allí está Dios, allí está obrando Dios. Así tenemos el caso de Agar e Ismael. Encontramos, ¿verdad?, esa figura del Dios de justicia en cuanto la injusticia se había presentado con Abraham y Sara. Habían despojado a aquella mujer de su dignidad y la echaron a la calle. Y allá la mujer abandonada, triste, llorando, amenazada por las circunstancias, allí entre el dolor y las lágrimas, la impotencia de ver a su hijo y no poder hacer nada, rasgando con sus uñas el suelo, quejándose por tanta injusticia. De repente se asoma Dios y le bendice. Dios no es un ser que se cierra sus ojos ante el dolor o la injusticia. Dios tiene sus ojos abiertos y bien abiertos, tiene sus oídos abiertos, oiga bien, atento a lo que el hombre está diciendo.
Todos nosotros hablamos ante la injusticia, ante el dolor, ante aquello que no nos parece. Y muchas veces nosotros no hablamos, no decimos nada, callamos. ¿Sí? Pero hay un Dios que sí ve el reclamo nuestro en nuestro interior. Ese Dios está presente. Y el Dios del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, es un Dios entonces que tiene un comportamiento. Y un comportamiento es una acción, un hacer, un no quedarse con los brazos cruzados. Dios está obrando ante la injusticia, ante aquello, hermano, que, ¿verdad?, nos embarga. Entonces Dios siempre ha estado presente. Dios, hermano, y la justicia están ligados, están unidos. No podemos nosotros separar a Dios y la justicia. Podemos comprender así, hermano, o pretender asomarnos a lo que es la justicia contemplando aquel comportamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí lo vemos plasmado en Isaías. Era una época muy tremenda. Se dice que Isaías probablemente, hermano, fue un personaje pudiente, un hombre, ¿verdad?, con la libertad de poderse acercar a los reyes, a los políticos y decirles enfrente de ellos las cosas que Dios mandaba. Tenía acceso directo hacia ellos. Difícilmente un cualquiera, ¿verdad?, en el mundo, una persona de escasos recursos podía tener ese acceso directo al rey. Tenían que pasar por un montón de situaciones para poder llegar donde el rey estaba. Y en ese sentido encontramos a un hombre en su tiempo. Esto significa, hablando de Isaías, esto significa que Dios, mis queridos hermanos y hermanas, va a estar presente con el ánimo de hacer justicia de acuerdo al contexto histórico en el que nosotros vivimos. Es que Dios no lo podemos nosotros enclaustrar en el pasado y decir que Dios obró de esa manera en el corazón de muchos, pero allá en el pasado. Dios se mueve en la historia también y Dios está presente en la historia también. Dios es Dios del pasado, del presente y es muy seguro que del futuro también. Amén, iglesia. Entonces tenemos a un Dios, ¿verdad?, que está y que nos presenta desde los hechos lo que significa la justicia. Dios no es un ser que va a dejar pasar también, hermanos, a aquel, ¿verdad?, que tiene comportamientos contrarios a la justicia. Y hablando acerca de lo contrario, es importantísimo, hermano, que cuando hablamos de la justicia, estamos hablando también de la injusticia. No podemos hablar de este tema sin considerar las grandes injusticias que se cometen. Y principalmente hay injusticias leves, hay injusticias que entre nosotros hacemos o nos provocamos entre la pareja, entre el hombre, la mujer, entre el esposo, la esposa, entre los hijos contra los padres o los padres contra los hijos. Injusticias en medio de nosotros, así, hermano, dentro de las comunidades de vida. Por supuesto, eso no es agradable. No es agradable en ninguno de los casos, ya sea para el que aplica ni para el que, hermano, recibe la injusticia. La injusticia, entonces, hermano, es la oposición a la justicia, lo justo, lo correcto, lo que debe de ser, pero no es. Entonces la injusticia también, hermano, abarca a todo ser humano en todos los aspectos de la vida. No solamente la injusticia la vamos a encontrar en medio de la pobreza.
la injusticia se va a encontrar también en medio de la riqueza. Y esto es importantísimo valorarlo, porque si entre nosotros nos cometemos injusticias leves, pueden ser graves o muy graves. Déjeme decirle que hay injusticias colectivas, injusticias que no solamente le pasa a un sujeto particular que le roban en el camino, sino también hay injusticia a nivel social. Y por eso muchas veces las normas surgen para arreglar, quieren procurar hacer justicia. Anteriormente, con esto de la revolución industrial, estaban, hermanos, las grandes fábricas explotando a los trabajadores. Y estos trabajadores comenzaron a reclamar, en especial las mujeres, comenzaron a reclamar: ¿y por qué tantas horas trabajamos? No descansamos bien. Trabajaban algunos 19 horas diarias. Imagínense. Cualquiera podría decir de que la injusticia solamente se da entre nosotros. Hay injusticias económicas, hay injusticias colectivas. Imagínese usted cuánto obrero había en aquel momento que trabajaba y era explotado de esa manera. Con que en la actualidad mucha gente se queja por las 8 horas laborales. Imagínense en aquel momento, hermanos, 19 horas. 19 horas. Bien explotada la gente, las personas. Y de repente se le ocurrió a alguien decir: esto es inhumano. Quizás en los primeros días animoso todo el mundo porque va a haber un pago, pues. Pero conforme el tiempo va avanzando, sintieron, hermanos, lo que es las consecuencias de la explotación laboral. Allá en los campos, la gente trabajaba, araba y tranquilo esperaba la cosecha, guardaba, ¿verdad?, lo cosechado, los graneros, y posteriormente descansaba, ¿verdad?, hasta la próxima. Y si no, buscaba cómo poder sacar más fruto a la tierra, sembrando yuca, papa o cualquiera, ¿verdad?, de los productos, hermanos, que pueden sacarse, ¿verdad?, a la tierra todavía. No esperar una temporada particular para cosechar algo en particular, sino el hombre se muere, hermano, de hambre. Entonces encontramos al hombre ahí en el campo trabajando y dándose su tiempo, por supuesto, pero ya en la fábrica cambió la situación. Allá en la fábrica había explotación, pero a uno o dos personas hicieron comentarios: bueno, me parece que esto es inhumano, que se nos esté, ¿verdad?, a nosotros cargando esto y lo otro. Eso es lo que ocurría también en tiempos de Isaías. Había gente muy poderosa que tenía relaciones internacionales y confiaban en imperios, confiaban, ¿verdad?, en el armamento que aquellos tenían. Así está pasando, hermano, en la actualidad. Allá con las guerras en Medio Oriente, entre otros, la gente confía en los imperios, pero no se dan cuenta, hermanos y hermanas, que al hacer esto, entonces se condena de manera político-social a un montón de gente. Las guerras lo que traen, hermano, es muerte, persecución, hambre, sufrimiento. Y eso es, hermano, lo que nosotros podemos considerar como la contraparte de la justicia, es la injusticia. Así lo encontramos en las Escrituras. En Isaías, hermano, había mucha violencia. Los que tenían la espada en la mano,
que eran prácticamente mandados por la gente pudiente, los más poderosos, ya sean reyes o príncipes, mandaban, ¿verdad?, dando órdenes. Quiero aquella tierra, usúrpenla. Quiero, ¿verdad?, esto, quiero lo otro. Y aquellos bien obedientes iban a obedecer las directrices de la gente más influyente. Una vez David, el rey David, imagínense usted lo que hacía el ejército, en cosas tan pequeñitas decía: ay, tengo sed, quisiera tomar agua de los pozos de tal lugar, y eran donde vivían los enemigos de ellos. Y mire, aquellos vienen y agarran las espadas y se van a meter a traerle un vasito de agua. Y cuando se la dan, no, ¿para qué? Le dice: voy a tomarme esto, gran sacrificio que han hecho aquellos. No me imagínese, hermano. Solo en una cosita tan pequeña, como aquellos soldados en su tiempo obedecían sin remediar las cosas. De uno de los generales de David se dice que en un momento de guerra se le pegó la espada, hermano, en la mano por la sangre que se coagulaba, se le enduró, imagínense, le quedó pegada la espada en la mano por el derramamiento de sangre de otras personas. Entonces tenemos que considerar, hermano, la injusticia en medio de las poblaciones, y que por tanto esa injusticia que está aconteciendo, que me está robando mi dignidad humana, esa injusticia, ese motor es el que le da vida, hermano, a la acción de Dios. Porque a Dios no le agrada la injusticia. Se recuerda cuando Israel fue esclavo en Egipto, ¿sí? Había sufrimiento, una explotación, les ponían cargas tan pesadas. Así es que tenían tareas que hacer, y cuando flaqueaban en el quehacer de sus tareas, llegaban con látigo los egipcios y los golpeaban. Sigan trabajando, sigan cargando aquello. Tenemos que terminar tal infraestructura. Y Dios vio el sufrimiento del pueblo, que aquellos, ¿verdad?, pura pena, iban con sus cargas en sus lomos, mujeres, hombres, jóvenes. Y a Dios no le agradó eso. El pueblo se quejaba, no comían, hermano, lo suficiente. Imagínese usted en esas condiciones. La condición de esclavo era tremendo en aquel momento. Y eso es sinónimo de injusticia. Injusticia es, como también lo dice en el Nuevo Testamento, con la carta de Santiago. Estaban los obreros trabajando día a día, y el día que les tocaba el pago, viene el jefe y les dice: no tengo con qué pagarle, teniendo cómo pagarle su dice. Entonces vienen aquellos y le van a poner queja a Santiago, que era un gran líder. Santiago, mira que nuestro jefe, nuestro Señor, le trabajamos de tales horas a tales horas y no nos quiere pagar. Y viene él y se molesta, porque esas son cosas, hermano, que molestan bastante. Personas que, pudiendo, hermano, ayudar al prójimo de esa manera, y no tanto, ¿verdad?, porque simplemente por ayudar, sino, hermano, porque ha trabajado, y el no remunerársele lo acordado en el pacto, en el contrato, eso es inhumano. ¿Qué es lo que uno piensa, hermano, cuando viene el día del pago? ¿En qué piensa uno regularmente? ¿Ah? A ver. Comprar comida. Comprar comida. ¿Y usted qué piensa usted cuando viene, hermana, y ya acercándose
el día del pago. Igual comprar comida y ahí va mi papá. Ajá. Ya uno va pensando, ¿verdad?, qué hacer con aquello. Pero ¿qué pasaría cuando eso no se da? Y pasa una semana. Y es muy bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces y el jefe de parranda, el dueño, ¿verdad?, disfrutando manjares. Es que a Dios no le agrada eso. Y por eso se escribió la carta de Santiago, por esas injusticias que estaban dando. Eso es injusticia. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, la injusticia como la oposición a la justicia. Y ante la injusticia, entonces allí va obrando Dios. Allí va obrando Dios. Mire qué bonito esto, porque estamos descubriendo cómo Dios se mueve en el mundo, en la vida propia de cada uno. Ahí va obrando. Veamos otro punto también adicional. La justicia y Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Aquí es importantísimo. No olvidemos el texto de Isaías capítulo 32 del 15 en adelante. Ahí téngalo apartadito. Póngale ahí el separador. Pero aquí estamos hablando, hermano, acerca de la figura máxima de lo que es la justicia. Y en las enseñanzas de Jesús encontramos justicia. Y no podemos hablar de justicia en el caso de Jesús si no hablamos también de amor y misericordia. Imagínese usted, hay personas que están presas y uno se pregunta, ¿quién se inventó? ¿Quién creó los años de prisión que una persona va a pagar por tal delito? ¿Quién se inventó eso? Vuelvo a decir esto, ¿verdad? En el mensaje pasado lo dije, que fue una de las preguntas que yo le hice a un maestro de Derecho Penal, un doctor y magistrado también, magistrado, y llamó la atención la respuesta. La respuesta de él es que lo que nosotros tenemos como ley hoy, decía él, en cuanto a las penas, en el futuro puede ser considerado como una cuestión injusta, dijo él. En honor a la pregunta que tú me haces, me dice. Pero en el pasado, dijo él, no había otra pena sino la pena de muerte para todos. Por ejemplo, la corrupción en China se condena con la pena de muerte hasta el día de hoy. Allá no andan con tantas contemplaciones, hermano. Es otro mundo. Pero tenemos este caso, hermano, que le menciono, y me dice, ¿verdad?, que el magistrado me dice que las penas que están en este momento no son tan crueles como en el pasado, pero que más adelante se pueden considerar como injustas, ¿verdad?, cuando la civilización haya adelantado, ¿verdad?, en sus saberes. Entonces llama mucho la atención eso. Yo pensando, y es que muchas veces hay delitos, hermano, que no merecen tantos años de prisión. Por ejemplo, el delito de robo, entre otros, por supuesto. El hurto. Imagínese usted una persona pasando 6 años de prisión, hubiendo, hermano, o pudiendo, ¿verdad?, construir una figura distinta, legal, donde obligue al ser humano a realizar ciertos actos públicos para poder, hermano, resarcir aquel daño que se ha cometido, ¿verdad?
Por ejemplo, como le cuento, hay personas que van a parar a la cárcel y que su daño ha sido, hermano, de unos $50,000, digamos. Se perdió un dinero y esta persona es encontrada culpable. La persona, por supuesto, va a parar a la cárcel. Y si no tiene bienes y termina, ¿verdad?, de cumplir su pena, entonces hasta ahí llegó, ya no va a pagar nada, no va a resarcir nada. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Y los $50,000 ya estuvo, ya pagó la pena. Entonces no devuelve nada, pero sí paga un tiempo, hermano, bastante amplio, digamos unos 16 años. Estoy inventando los años, por supuesto. Nuestra legislación, hermano, tiene ya designada cuántos años, pero ahorita estoy dando una cifra, ¿verdad?, por decir. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, que las personas pueden resarcir su daño, obrando, ¿verdad?, haciendo o construyendo para poder devolver el daño, hermano, afectado a la otra persona, bien pudiese, hermano, mejorar las condiciones, ¿verdad?, carcelarias de muchas personas. Pero aquí tenemos algo bien interesante: Jesús y su testimonio de justicia de Dios. Los hombres y mujeres que estaban en el tiempo de Jesús, Jesús iba caminando y hacía obras y hacía milagros, y la gente, hermano, decía: Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Se ha hecho justicia, porque Dios oyó mi clamor, Dios obró en gran manera. Entonces tenemos también los fariseos y su justicia legal, Mateo 5:20. Busquemos ese texto, por favor. Mateo 5:20. Cuando lo encuentre me regala un amén. Dice acerca de Mateo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué era la justicia para aquellos religiosos? Legalmente hablando, cumplir, ¿verdad?, con la ley. La ley decía: hay que respetar el Shabbat. Y el Shabbat no se trabaja, se descansa. Se supone que el día de descanso era para eso, para descansarlo, para que el hombre repose de sus tareas diarias, que el hombre encuentre, ¿verdad?, o reponga sus fuerzas, para que el día siguiente pueda, hermano, volver a empezar de nuevo con energía, con ánimo. Pero que el séptimo día es día de descanso. Venían aquellos y decían: bueno, si es día de descanso, significa de que el hombre no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, ni siquiera tiene que comer. Imagínense. Y ahí viene la justicia de Dios a través de Jesús. A diferencia de la justicia legal que se presenta, ¿verdad?, en todos sus ámbitos, la justicia de Dios a través de Jesús la encontramos con amor y misericordia, que es lo que no se encuentra en el aspecto legal o cualquier aspecto en relación a la justicia en nuestro periodo o en nuestro tiempo. Eso no se encuentra. El amor y la misericordia están ausentes. Por eso Jesús enseña qué clase de justicia se vivía en aquel momento. Para la gente tranquilo, para la gente seguían viviendo, aunque de manera muy injusta hacia los demás, como en el caso, ¿verdad?, que se mencionó en un momento en los evangelios, de que Jesús le dio comida a sus discípulos en día de reposo. Aquellos querían cumplir, para ellos hacer justicia era cumplir. Por ejemplo, si mi mamá o mi papá está pasando hambre, venían ellos y se acercaban allá al templo y oraban: Señor, bendígalos. Y ahí
terminaba su responsabilidad. Y Jesús no veía las cosas así. Jesús las veía de manera distinta. Busquemos esa carta, por favor. Tito, capítulo 2. Quien lo tenga, me lo lee, por favor. ¿Quién lo tiene? 2. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, gracias. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuál fue la manifestación gloriosa de Dios en medio de la tierra, en medio de la humanidad? Jesús. ¿Verdad? Jesús se manifestó. Y aquí vamos a un elemento muy importante a considerar. Y esto tiene que ver con la justicia de Jesús y el ser humano. Yo vengo como ser humano, me encuentro con Jesús, o Jesús se encuentra conmigo, ¿verdad? Pero bueno, nos encontramos juntamente. ¿Qué pasa con eso? Si yo vengo y conozco la gracia de Dios, la gran misericordia de Dios, el amor de Dios por medio de su Hijo Jesús, entonces, queridos hermanos y hermanas, debe de haber una transformación, el nuevo nacimiento. Algo debe de cambiar en el interior del corazón del hombre y la mujer. Y es que una vez presente el Espíritu de Dios en el corazón de los seres humanos ya no podemos ser tan injustos, ni injustos propiamente. Amén, iglesia. Ya no. Porque ha venido a nosotros el Espíritu de Dios. Ha venido a nosotros su gracia, su justicia. No nos reclamó ni tampoco, ¿verdad, hermano? Nos condenó como la justicia legal terrenal, sino que su amor y su misericordia se impuso. Y en lugar de corrernos, nos abrazó como el hijo pródigo. Se había gastado todo el dinero, había derrochado con su vida, se había perdido en el mundo y volvió. Y allá todo golpeado el hombre, todo, hermano, escupido por la vida, despreciado, avergonzado también, llegó y se debe haber postrado a los pies de su papá. Y el papá allí, ¿verdad?, viéndole de lejos caminar, allá venía cojeando su hijo, en lugar de agarrar el mazo y decirle: te gastaste el pisto, ¿verdad? Amén, iglesia. Lo que hizo entonces fue abrazarle, fue levantarle, fue restaurarle. En ningún momento, hermano, actuó como la legislación actual, inmisericordiosa. No existe el amor. Y en ese sentido, la justicia de Dios ha venido a nosotros. Y por lo tanto, aquella presencia divina de Dios en nuestros corazones no debe de permitirnos a nosotros tratar la vida con injusticia. Se supone que hay un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento, una metanoía. Ha habido un dejar de hacer lo malvado y pasamos a hacer el bien, la justicia, el amor. Es aquí donde, hermanos y hermanas, la fe está errando. En todas las iglesias, en todas las denominaciones y religiones judías o musulmanas. Y por supuesto, dentro de cada una de estas organizaciones religiosas
también existen movimientos alternos que van a presentar una fe distinta, una fe que responda a la realidad, a la vida. Pero en su mayoría el pensamiento dominante no concibe estos elementos de transformación social. Porque si una persona se cree que es religioso, un hijo o una hija de Dios, su vida debe de dar, hermanos, la pauta de que algo ha ocurrido, que no se comporta igual, que responde de manera distinta a la vida, a Dios, a su semejante, a su prójimo, a sus hijos o a sus padres, que no es igual. Amén, iglesia. Es aquí, hermano, donde se confunde el mensaje de restauración y de salvación y se plantea de manera animosa un mensaje sin responsabilidad social. Y por eso que encontramos dentro de asambleas legislativas, dentro, hermano, de decisiones que se toman en el ámbito político nacional e internacional, que a los seres humanos nos ponen a pelear entre nosotros y a matarnos entre los unos y los otros, no a amarnos, sino a odiarnos y a matarnos. Amén, iglesia. Pero si usted le pregunta, ¿verdad?, a aquellos que toman decisiones si van a la iglesia, le van a decir que sí, que oran, que dan su diezmo, que cumplen la ley, pero que se olvidan, hermano, de la vida propiamente y su responsabilidad con ella. Se fijan más en intereses económicos, políticos o el poder mismo. Tienen miedo a perderlo. Se han acostumbrado a una vida suntuosa sin que les cueste mayor cosa. Distinto es al pobre que se rebusca con un carretón vendiendo tomates, cebolla, que vive su vida dignamente. Pero ellos no quieren dar su brazo a torcer y viven su vida, hermano, en menoscabo de la dignidad de los demás. La justicia, Jesús y el ser humano. La justicia partiendo de Dios. Jesús, que es la justicia divina, que nos presenta cómo debe de responder el hombre con responsabilidad ante la vida. El ser humano entonces se une a Dios, uniéndose a Cristo. El ser humano entonces cambia, se transforma. Es un ser distinto, no deja de ser un ser humano, pero es un ser humano que responde de manera distinta a la vida. Los religiosos en el tiempo de Jesús respondían distinta a la vida. Y Jesús les enseñó qué era ser religioso en ese sentido. La palabra religioso tiene que ver con que estemos unidos a las cosas. Religioso viene de religare, unidos a, como los tendones se unen al hueso. Así estamos unidos nosotros con Dios. Y por lo tanto, nos dice la Escritura, vamos a volver por favor a Isaías. Y vamos a descubrir por qué muchas veces hay tanta injusticia en la vida. Y no es porque, como dicen los ateos, que si Dios existe, ¿por qué no hace nada el hombre? O perdón, ¿por qué no hace nada Dios? ¿Por qué no baja y remedia las cosas? Dice el versículo número 15 del capítulo 32. Dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué significa esto? Cuando viene Dios a morar en el corazón del hombre, cuando el hombre, el ser humano, ha llegado a comprender su responsabilidad en este mundo, el Espíritu de Dios lo está gobernando. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. ¿Y eso qué significa?
Significa que aquella comprensión que Dios tiene en cuanto a la justicia y que no le gusta el lamento, el dolor o la injusticia de por sí. Ese mismo espíritu habita en el corazón del ser humano y se vuelve uno con él. Es esa relación mística entre Dios y el ser humano. Dios habitando en el corazón del ser humano. No propiamente Dios en sí, porque lo destruiría completamente, sino la concepción, su aliento viene a morar en nosotros. Su espíritu, su fuerza, el poder de la palabra habita en el corazón del ser humano. La palabra entendida provoca en el ser humano un hacer, ya sea lo malo o lo bueno. ¿Quién le dijo a tanto joven que se involucró en los caminos del mal y extorsionó a un montón de gente y asesinó a un montón de gente? El espíritu de la palabra que fluía de personas influyentes. Ese espíritu de la palabra vino a ellos y los cautivó y los hizo hacer, los convenció. El espíritu de la palabra de Dios debe ser lo contrario a eso. No una acción mala, sino una acción buena, justa. Amén, iglesia. Y es por eso que estamos hablando de la justicia, hermano, en esta mañana. Porque el Espíritu de Dios, hermano, debe de obrar esa transformación social. Y es que las cosas no cambian, los desiertos no cambian, porque el hombre no quiere cambiar, porque quiere seguir el camino de la maldad, porque no quiere obedecer a Dios y sabe muy bien que fuera del camino de Dios no le va bien. Y que aquí, hermanos, se presenta la oportunidad única de volvernos a Dios. Y esto es para cristianos y no cristianos, porque hay quienes dicen ser cristianos, pero con sus actos contradicen a Dios, lo niegan y se convierten en ateos. Para mí el verdadero ateo es aquel que no hace la voluntad de Dios y no tanto aquel que lo dice de boca, de diente y de boca, hermano, sino aquel que lo niega con sus actos. Muy religioso puede ser, pero también puede ser un ateo. No cree en Dios porque no obra conforme a Dios manda. Amén, iglesia. Por eso dice la Escritura: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu, versículo 15 de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil. La gente en nuestros tiempos, y quiero interpretar así de manera literal este texto, la gente en este tiempo, en lugar, y estoy hablando de las potencias mundiales con grandes riquezas, hermano, increíbles riquezas. ¿Saben qué están haciendo hoy, hermano? A nivel mundial, políticamente hablando, están creando una tercera guerra mundial. Y están gastando miles de millones de dólares, dinero, plata, en armas sofisticadas, con inteligencia artificial. Bombas, hermanos, que van a caer directamente donde uno se esconde. Y si usted está en un búnker, hay, hermano, armas hoy que penetran, que cavan esos cohetes que lanzan, y estando allá adentro explotan. Si Hitler hubiera vivido en estos tiempos, no hubiera vivido tanto tiempo como vivió en aquel momento, porque lo hubieran sacado, hermano, o por lo menos, ¿verdad?, lo hubieran detenido en el búnker en el que se encontraba, en el Hitler búnker le denominaban. El hombre se ha centrado, ¿verdad?, en la retención del poder. Y toda la ciencia se está enfocando en cómo
eliminar al hombre, al ser humano. Imagínense usted si toda esa fuerza, si todo ese poder, si toda esa gana que le ponen estos hombres a las guerras, si todo esto, hermano, se pusiese a la orden de la vida, ya los desiertos no fueran desiertos, fueran bosques. Amén. Si de verdad están apelando a la vida y a la justicia, ¿por qué no abandonan el camino de las armas y convierten aquel fusil en un arado? El ser humano entonces tiene que darse cuenta que es motivo de Dios también. Y en la medida que el hombre actúa en base a la justicia, ahí estará Dios también en medio. La acción de Dios radica en la acción del ser humano. Repito esto una vez más: la acción de Dios radica en la acción del ser humano. Y si las cosas no cambian es porque el ser humano no hace nada. El hombre se cruza de brazos. El hombre no quiere transformar nada. Por eso es que mantuve la imagen de la Estatua de la Libertad. Porque las condiciones que había en Nueva York con relación, hermano, a la esclavitud y otros elementos que afectan la vida, se redujeron en gran manera por la intervención del hombre. Amén, iglesia. Es el ser humano quien va a reflejar la voluntad de Dios. Y si el ser humano no hace nada, entonces pareciera ser que todavía no ha llegado la palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones. Las 19 horas que habían de trabajo forzoso, ¿verdad?, por la necesidad del ser humano en aquel momento, son las 8 horas que tenemos hoy por el sacrificio de muchos que dijeron: esto es injusto, es inhumano. Los niños dejaron de trabajar, hermano, porque los estaban obligando también, ofreciéndoles dinero, y llegaban a trabajar las fábricas desde los 9 años. A las mujeres les pagaban poco. Bueno, las mujeres tenían derecho al voto, pero fue aquella mentalidad, el Espíritu de Dios, independientemente haya sido cristiano o no, aquellos que portaron la bandera de la justicia, allí iba Dios con ellos también. Le dijeron a Martin Luther King, repito esto una vez más, llegó una hermana, o no sé si era hermano. Martin Luther King anduvo peleando por los derechos de los negritos en Estados Unidos. Era la segregación racial que había. La mayoría eran blancos, pero había también bastante negro. Y en empresas donde había, digamos, unos 20 blancos y un negrito, el negrito no podía ir ni siquiera a los baños que estaban ahí cerca de las oficinas. Había un baño exclusivo para él allá lejos, hasta allá se iba. Hay una película que se llama Mentes Brillantes, creo que así se llama, de una científica negrita. Eran varias veces, y fueron las que le dieron la respuesta a los científicos en aquel momento. Pero ¿cómo es que se logró tanto espacio en aquellos tiempos? Porque las personas reconocían que era lo injusto y que se cansaban también. Dios es Dios de justicia, hermano, que nunca se nos olvide eso. Pero que Dios nos mostró a nosotros la verdadera justicia por medio de Jesús.
y que el Espíritu de Dios que habitó en Jesús, lo ha dejado hoy en el corazón de todos los creyentes. Así que nosotros somos portadores también de justicia. Justicia familiar, justicia social, justicia en todos los ámbitos de la vida. Amén, iglesia. Somos responsables no solo de nosotros, sino también de mi prójimo. Y hasta de eso daremos cuenta. Así como se acercó Dios a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le vamos a responder nosotros a Dios cuando nos reclame por la justicia que nosotros teníamos que hacer y no tanto Él? ¿Qué le vamos a responder nosotros cuando Él nos diga: te di un hogar, ¿lo cuidaste? ¿Qué te pasó? ¿Ah? Te di hijos, ¿dónde están? Te di padres, ¿dónde están? Te di abuelitos, ¿dónde están? Te di un país, ¿dónde está? El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Señor, por su gran misericordia y amor con el que vienes a buscarnos, donde su gracia se manifiesta por medio de la palabra. Isaías, Señor, vivió en un tiempo, en un contexto, y nos invita a nosotros a reflexionar hondamente sobre sus caminos y también sobre nuestros caminos, mi Señor. Pedimos siempre fuerzas de lo alto, que el coraje no nos falte en el momento, Señor, donde más se necesite, donde la sabiduría fluya, donde tu amor por la protección de los más indefensos esté presente. Que usted esté socorriendo por la actitud de los hombres y mujeres de buen corazón. Bendiga, Señor, a esta tierra donde hemos nacido, donde los árboles crecen, donde las frutas, mi Señor, caen al suelo. Ayúdanos aún, Señor, y danos fuerza para cuidar también de esta tierra, del suelo y de sus frutos. Bendíganos entonces, Señor, porque en la medida que tú nos bendigas con la palabra, con el conocimiento arraigado a la vida, en esa medida también actuaremos. Bríndanos caminos. Abre caminos para que cuando pasemos, Señor, seamos de bendición. Que las cadenas se rompan de la esclavitud. No de forma milagrosa, sino, Señor, por el pueblo, hermanos y hermanas que son sensibles y proyectan tu justicia. Ahí está el milagro, Señor. Donde hay desierto, tú levantarás, Señor, árboles frondosos. Donde tu lluvia llegará, Señor, y despertará aquella semilla muerta, y levantarás hombres y mujeres que respondan en su momento, en su tiempo, a aquellas necesidades presentes. Así que en tu nombre, Señor, en tu nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Señor, decimos: aquí estamos, listos
para que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas, a los árboles y a los animales. Bendíganos a todos, Señor. Sana, Señor, el corazón de tu pueblo y restáuranos, Señor, para que también, así como tú has obrado en nosotros, podamos obrar, Señor, y te manifiestes en la vida de muchos. Desde ya te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.